Hola chicos, bueno, para el día de hoy vamos a tener una explicación sencillita relacionada con los ángulos y dada que es el inicio al curso de trigonometría. Entonces, cuando uno trabaja ángulos, generalmente trabaja dos instrumentos de medida. El primero, que es el que estoy señalando acá, recibe el nombre de transportador, y el segundo, que tengo acá, que recibe el nombre de compás. ¿Listo? Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una figura geométrica, queremos mirar qué ángulos tienen dentro de sus lados rectos, una figura plana con lados rectos, por ejemplo. Vamos a mirar aquí inicialmente algún tipo de figura. Por ejemplo, esta figura. ¿Listo? ¿Cuántos lados tiene? Es un hexágono. Si yo quisiera medir los ángulos interiores de este triángulo, de este hexágono, ¿qué instrumentos tengo que utilizar? Tengo que utilizar un transportador. ¿Listo? Entonces, generalmente los ángulos se denotan con letras mayúsculas de acuerdo al número de vértices. ¿Cuántos vértices tiene esta figura? 6 vértices. Entonces, digamos que este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C, este es el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Los ángulos a los que me refiero son estos ángulos interiores que voy a marcar acá. Este es A, este es B, este es C, este es D, perdón, ahí se me fue el lápiz, este es D, y sucesivamente así cada uno de los puntos vértices que yo tengo en mi figura. Listo, tengo mis 6 ángulos. Y la idea es saber utilizar el transportador para hacer la medición de esos ángulos. Cuando nosotros trabajamos los ángulos, hay dos formas de medirlo. ¿Listo? Para medirlos, se puede medir en el sentido antihorario, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sentido, ¿cierto? Que estoy haciendo aquí, aquí me estoy devolviendo. Cuando yo empiezo a hacer este movimiento, estoy midiendo los ángulos en forma positiva. ¿Listo? Y en este sentido, así como lo dice, es un sentido positivo. Esa es la forma normal de medir los ángulos. Este sentido es positivo. O en el sentido contrario sería negativo. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a hacerlo por acá. En el sentido contrario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, en este sentido, si lo estoy trazando, este sería el sentido antihorario, es decir, en el sentido antinormal. Entonces, como dijimos, en el caso anterior, los ángulos están medidos positivamente. En este caso, mis ángulos van a quedar medidos de forma negativa. ¿Listo? Otra cosa. Cuando yo quiero medir los ángulos, entonces voy a utilizar este transportador. Este solamente tiene la mitad. Obviamente estamos en 10 grados, 20 grados, así sucesivamente. 90 grados, un ángulo recto. 100, 110, 120, 130, sucesivamente, ¿cierto? Ok, pero si yo hago y volteo esto, pues aquí tengo otros 180 grados que me completan los 360 grados. ¿Listo? Ok. Ahora, nuestro ejercicio inicial era medir los ángulos internos. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir el ángulo A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Noten que mi transportador aquí tiene una rayita, ¿cierto? Esa rayita la voy a colocar en el vértice. Y voy a acomodar mi transportador de tal manera que yo pueda medir, alineo y empiezo a medir. Este ángulo que está por fuera, perdón, aquí,
este ángulo que está por fuera, ¿cuánto mide? Este ángulo que está por fuera, el que está por fuera de A, ¿cierto? Mide aproximadamente 58.6. Este ángulo acá. Este ángulo de acá mide 58.6. Ahora, si yo quisiera medir el ángulo que está por dentro, aquí, incluso aquí estamos midiendo mal. ¿Por qué? Porque mira que aquí no nos quedó muy bien alineado. Tenemos que tenerlo bien alineadito para que nos quede bien el resultado. Hay que tenerlo bien alineado porque si no, no nos funciona. Okay. Aproximadamente 60 grados. Y aquí hacia adentro tengo una escala en el sentido contrario. ¿Sí la ven? Aquí hay una escala en sentido contrario. ¿Cuánto nos marca ahí nuestro ángulo? 120. Mírenlo acá. Por dentro, por fuera nos marca 60, pero por dentro nos marca 120. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este ángulo acá mide 120 grados. Ahora, midamos el otro. ¿Cómo mido este? Entonces, nuevamente coloco en el vértice, ¿cierto? Y ajusto mi transportador de tal manera ahí que el cero acomode y mido en el sentido. Aquí tengo que medir en el sentido, en este sentido. Estoy midiendo en este sentido. ¿Ok? ¿Qué ángulo me midió? 120 grados. Nuevamente, quiere decir que aquí tengo 120 grados. Bueno, esta es una forma muy sencilla de medir los ángulos dentro de una figura, utilizando ¿qué? Un transportador. El otro aspecto que tenemos que mirar cuando estamos utilizando los ángulos en forma normal es el siguiente. Por ejemplo, nos piden a nosotros que convirtamos o que miramos en cuántos grados normales son equivalentes 730 grados. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el ángulo normal menor asociado a este ángulo? O por ejemplo, 610. O por ejemplo, 1350. ¿Qué ángulo menor asociado a estos corresponde? Pues para eso voy a utilizar mi herramienta que es el compás. Pero obviamente vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo doy una vuelta, quiero que te fijes en este número. Cuando yo doy una vuelta completa, el marcador marca 360 grados, ¿cierto? Si yo doy otra vuelta, el marcador por dentro, ¿cuánto da? Debe dar 720. ¿Cuántas vueltas llevo acá? 3 vueltas. Y mira que ahí va marcando el ángulo. Entonces, por cada vuelta que da mi transportador, yo estoy recorriendo un ángulo de 360 grados. Es decir, cada vez que yo doy una vuelta, ya sea en el sentido contrario, mira que aquí en el sentido contrario me dio, di una vuelta 360, doy otra vuelta 720, doy otra vuelta 1000 algo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero explicar con esto? Que para calcular estos ángulos en su menor normal, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es coger el 730 y lo voy a dividir entre 360. ¿Listo? 360 entre 730 y entre 60 me da 2. 2 por 360 me da 720. A 730 me quedan 10 grados. Significa que 730 grados es lo mismo que tener 10 grados. ¿Listo? Porque tengo 2 vueltas completas y me sobraron ¿cuánto? Me sobraron 10. Listo, 610.
610, miremoslo entre 360. ¿Cuántas veces está 360 de 610? Una vez. Una por 360, 360. A 500, a 610 da 40 para 400, 210, 250 grados. ¿Listo? Entonces, este número que me sobra después de hacer la división es lo que llaman el menor asociado. O sea, en este caso es 250. Ahora, el último ejemplo. Entonces, 1350. Pues cojo el 1350 y lo divido entre 360. ¿Cuántas veces están 360 en 1350? Pues si no lo sabes hacer dividiendo, pues hagámoslo sumando. 360 y 360, perdón, 360 y 360 me da 720. Ahora sumamos los 360, 0, 8, 1080, ¿cierto? Y sumémosle otra vez 360, a ver si me acerco al 1350. 8 y 6, 14, yo una, 1440. Entonces aquí ya me pasé. Entonces, ¿cuántas veces lo tengo completo? Una, dos, tres veces. Ya me dio 1080. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 1350? Pues coge 1080, 1350 y le resta 1080. ¿Cuánto es eso? 0. 15 menos 8, 7. 2, 0. ¿Cuánto me da? Esto me cabe 3 veces y me sobra 270. Quiere decir que 1350 son 3 vueltas y me sobran 270 grados. ¿Listo? Verifiquemos. Vamos a hacer el de 610. Vamos a traer nuevamente nuestro compás. Esto aquí ya lo tenemos. Lo vamos a ubicar acá. La puntica. Lo ajustamos un poquito. Vamos a ajustar un poquito para que funcione acá. Listo. Y vamos a marcar el ángulo 730 positivo. Aquí dan 360, 380, 400, 600, 720, 730. ¿Listo? Si tú traes tu transportador, vamos a ponerlo acá, y quieres medir ese ángulo, donde me quedó mi transportador, ¿en dónde nos quedó? Míralo acá, en 10 grados. Significa que, ¿cuántas vueltas di para el 730? Di 2 vueltas y me sobrepasé en un ángulo de 10. Ahora, hagamos lo mismo para el de 610. Entonces, devolvámonos. Aquí estamos en ceros, ¿cierto? 610. Entonces, da 360, 400, 500, 600, 608, 9, 10 grados, 610 aproximadamente, porque aquí el pulso no me da. Ok, listo. Entonces, marquemos. Aquí ya da 180, ¿cierto? Porque tengo que darle la vuelta completa a mi escala, ¿cierto? 180. Ahora tengo que voltearlo. Voltearlo. Al voltearlo. Listo, entonces llevamos 180. 180 llevábamos. Estamos acá, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 250 grados. ¿Listo? Que es justamente el resultado que tenemos acá. Bueno. Entonces, mira que esto, en últimas, ¿qué nos dice?
que cada vez que yo tengo un ángulo, por grande que sea, yo lo debo poder escribir en términos de un ángulo normal, chiquito. Ese ángulo normal chiquito es el menor asociado, es decir, el que cabe dentro de una sola vuelta. Bueno, con esto ya quedan explicados dos ejemplos de cómo se miden en forma positiva los ángulos y en forma negativa, cómo utilizar el transportador para medir los ángulos internos de una figura y cómo poder pasar un ángulo mayor a un ángulo menor. ¿Listo? Es decir, que si yo trazo un ángulo dando tantas vueltas, pues en dónde cae dentro del transportador. En este caso cae en el transportador dentro del 10, 250, 270. Bueno, espero que esto te haya servido. Eh, Cualquier duda, espero que me la hagas saber. Yo esperaré responderte en el menor tiempo posible. Bueno, agradezco tu atención. Que pases un buen día. Hasta luego.